CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en Consentido Común, son las 11:14 ahora de la mañana. Hace un ratito decíamos que las presentaciones de Cristina Fernández vos las tenés que escuchar, están bien actuadas, bien presentadas, tiene distintos tonos, tiene risa, no tuvo llanto el último, pero le faltó, pero no las podés pensar, porque si vos pensás las cosas que va diciendo y las mezcolanzas que hace, empezás a encontrar contradicciones, contrapuntos, incompatibilidades con dichos o hechos anteriores. Y por ejemplo, en el tema de las importaciones, uno si lo escucha sin pensar, bueno, ahí va, allá va. Cuando te pones a pensar un poco, che, pero el tema de las importaciones tiene un altísimo componente, yo iba a decir de un error no forzado, ¿no? De que es este tema de la matriz energética y todo lo que ha hecho el kirchnerismo con la energía. Pero qué sé yo si es no forzado, no sé, porque, viste, uno ya empieza a sospechar de todo. No sé si se acuerdan ustedes que hablamos aquí de que la cuestión de la vinculación de Argentina con Venezuela, con Irán y con todo eso, no es por ideología, en mi opinión, es por negocios. Bueno, la energía ha estado metida en esa vinculación también. Nosotros vamos a conversar ahora con un ex secretario de Energía que además sabe mucho y es muy didáctico para explicar las cosas vinculadas con la energía, que es el contador y creo que abogado Daniel Montamat. No sé si es así, Daniel. Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, economista, soy doctor en economía. Ahí está. Gracias por siempre darnos una mano con todo esto, pero ¿cómo hacemos para salir de este matete en el que estamos metidos? Tenemos subsidios a la energía, ahora los van a cambiar, los van a categorizar, no sé cómo se va a hacer esto. Tenemos que estamos pagando un montón de importaciones, se van un montón de dólares por ahí. Tenemos gasoil carísimo o no o insuficiente. Los transportistas están ahora haciendo un paro general porque el gasoil está caro, también porque no tienen goma, también porque no tienen repuestos, pero ¿cómo acomodamos todo esto? ¿Podrá acomodar en algún momento? Con otra política energética, porque en el fondo lo que estamos haciendo es reincidir en políticas energéticas fallidas. Y entonces un país que tiene riqueza energética vive con pobreza energética. Un país que tendría condiciones potenciales para exportar es importador neto de energía. Un país que quiere ignorar los precios de referencia internacional de la energía, cerrándole las puertas, divorciándose de esos precios en el mercado doméstico, se le meten por la ventana los precios cuando tiene que importar. Un país que ha confundido a la gente y le ha hecho creer que los subsidios a la energía son un paga Dios, cuando los subsidios a la energía están retroalimentando la inflación, que es la que destruye el salario y el poder de compra del pan, la leche, los otros bienes. Es decir, creemos que es indoloro decir, no, las tarifas energéticas tienen que ser subsidiadas. Total, los subsidios energéticos, y bueno, una masa que se paga con impuestos, la gente no sabe de dónde se termina pagando con el peor de todos los impuestos, que es el impuesto inflacionario. Uh-huh. Así que yo diría que todas estas cosas forman parte de una cultura y de políticas fallidas que va a haber que cambiar, porque el potencial existe. Uh-huh. Siempre y cuando vengan las inversiones que nos permitan desarrollar ese potencial. Y creo que este es el punto clave, porque hablamos mucho de vaca muerta y de posibilidades que nos ofrece ahora, por ejemplo, este cambio en la geopolítica mundial, con el conflicto europeo de exportar incluso GNL a Europa, pero nada de esto va a suceder
persistimos en esta política y si no hay inversiones, las inversiones son multimillonarias. Daniel, le hago preguntas puntuales sobre problemas concretos. Gasoil, primero, si usted nos puede explicar qué es lo que está pasando brevemente, y segundo, ahora dicen que se va a aumentar el corte de biodiesel, ¿no? Y que con eso se soluciona todo. Si fuera así, ¿por qué no lo hicimos antes? Recuerdo que hace poquito se redujo el corte de biodiesel, incluso con la insólita, porque acá tenemos muchas plantas, el insólito apoyo de los legisladores oficialistas de Santa Fe, una cosa que nunca entenderé, o sí, pero si se soluciona subiendo de no sé cuánto a 12, ¿por qué no lo hicimos antes? Y no, se había bajado a 5 el corte sí. de biodiesel, gasoil, y ahora transitoriamente 3 meses lo han aumentado a 10. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, pregúnteselo a ellos, yo lo venía diciendo a esto, pero son paliativos, ¿eh? Sí, lo entiendo. El corte va a paliar un poco. Hay necesidad de importar porque el país no refina todo el gasoil que necesita consumir, sobre todo en ciertos picos de demanda por siembra o cosecha, ¿eh? Entonces, hay 3 compradores de gasoil. Están las usinas térmicas que requieren un tipo de gasoil, y después están el sector transporte y el sector agropecuario. Y bueno, y esos son más o menos 16 millones de metros cúbicos año, producimos 12, es decir, hay que importar entre 3 y 4 millones según el año, según la cosecha. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no importa? ¿Por qué no se importa a tiempo? Y en oportunidad, porque tenemos precios internos divorciados de los precios internacionales. Y fíjese lo que está pasando. Como esto no termina cerrado, que el corte se ha habilitado ahora, 5% más, pero todo esto lleva tiempo, porque hay que transformar el aceite de soja, biodiesel, algunos están vendiendo, tienen partidas comprometidas ya de aceite de soja, que tiene precio, entonces convertir eso a biodiesel no siempre es conveniente, las plantas chicas tienen más problemas, pero mientras todo esto sucede, ¿qué está pasando con la escasez esta? Lo que no cierra por cantidad, está cerrando por precio, y se está pagando el gasoil a precios que están ya por encima de la paridad de importación. A mí me hablan de que están pagando 300 pesos el litro, algunos, etcétera, cuando el precio oficial todavía está en 100 y pico, 140, ¿no? Y la paridad de importación te da, tuvieras que importar 270, 280 pesos el litro. Es que termina cerrando por precio, es algo que está explicado en los manuales. Claro. No se hace, no sé, por ineptitud, por ideología, por creer que alguien va a ser altruista de importar a pérdida, claro, por querer forzar a ciertas empresas públicas como Enarsa, que bueno, importen. En total después la diferencia la paga el Tesoro. Eso somos nosotros, el huevo, más subsidio. Entonces, por todas estas cuestiones, yo hago énfasis. La política energética fallida nos lleva de nuevo a ser importadores y a tener subsidios que se financian con papel pintado que retroalimentan la inflación, impacto en las cuentas externas, impacto en las cuentas públicas. Daniel, este plan que está teniendo el gobierno de segmentar tarifas de energía, ¿es algo realizable, es algo razonable además? Es burocracia, es otra vez intentar segmentar, ya lo viene intentando esto de claro, en el 2003, porque acuérdense, hasta el 2003 había 3 categorías de consumos de gas, porque el gas es un bien fungible. El mismo gas que consume la industria, lo consume usted en su casa, su abuela, donde viva. Es decir, es un bien económico fungible. Había 3 categorías: residencial, una categoría residencial, industria y después usinas. Después viene el tema del gas para GNC, que es el mismo también gas. Pero bueno, cuando esta gente viene y dice, no, vamos a segmentar, y empezamos segmentando por
consumo, porque el consumo hacía presuponer ingreso. Y le erraron totalmente, porque un departamento, ¿se acuerda el ejemplo? Sí. En Barrio Norte, 200 metros, habitado por no consumía casi nada, y un departamentito en la zona sur, donde viven 5 personas, consumía mucho más. Sí. Caía en una categoría más castigada. Bueno, eso se le fue. ¿Se acuerda cuando vino el tema de que el plan debido para renuncia voluntaria a los subsidios, Sí. toda patrocinada con los actores militantes? Sí, sí. Pero bueno, no renunció al subsidio, no renunció casi nadie. Y usted me dice, ¿pero por qué no renunció la población? Porque por un lado le dicen que los subsidios son paga Dios y que la energía tiene que ser barata. Entonces, ¿qué quiere? Si los paga Dios, los subsidios y la energía tiene que ser barata, ¿por qué voy a renunciar al subsidio? Estas contradicciones del populismo energético. Y ahora vienen con este ejemplo, es decir, vamos a segmentar por ingresos, pero establecen categorías de ingresos arbitrarias que van a enganchar cualquier cantidad de la clase media. Después, en una economía informal como la nuestra, los traficantes de droga, los gerentes de la pobreza que están en medio van a estar con la tarifa social. Sí. Pero un maestro casado con un policía va a entrar dentro como categoría familiar en los 330.000, estos que han dicho, y van a tener que tener tarifa plena. En realidad, lo que hay que ir es los precios, los costos de la energía, sea gas natural o energía eléctrica, los costos económicos tienen que ser recuperados en la tarifa. Y tiene que haber una tarifa social que proteja a aquellos que por indicadores socioeconómicos no pueden afrontarla. Esto ya está inventado. Incluso a la categoría esta de tarifa social hay que ponerle un límite de consumo y hay que concentrarse ahí para ver cuáles son los errores de inclusión y exclusión que puede haber. Pero todo esto va a generar, imagínense, lo que han establecido es que somos todos ricos, salvo prueba en contrario, porque han creado un registro donde usted va a tener que hacer una declaración jurada para seguir recibiendo el subsidio. Sí, sí. Y bueno, más burocracia. No, van a crear una policía energética ahora para investigar quién le corresponde y quién no. Yo creo que es otro engendro del populismo, ¿no? Y bueno, y van a tener problemas también legales. La ley básica, los marcos regulatorios que regulan la electricidad y el gas, en realidad prohíben los subsidios cruzados. Esta gente se ha cansado de establecer subsidios cruzados. Mira el subsidio este que crearon el año pasado, gas para zonas frías. Sí. Había antes un subsidio para los que vivían en la Patagonia, 380.000 usuarios, van extendido a más de 4 millones. La patria subsidiada, lo tenemos que decir, no da para más. No da para más. Efectivamente, aparte el Estado es muy ineficiente, muy malo gestionando, es todo un desastre. Además de los subsidios, el Estado... Bueno, Daniel, nos quedó claro, lamentablemente nos quedó claro y sabemos que estamos en un problema. Le agradezco mucho como siempre. Ha sido un gusto dialogar. Al contrario, el gusto es nuestro. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con el economista Daniel Montamate, fue secretario de Energía, pero como ustedes escucharon es muy claro cuando nos explica los temas vinculados con la energía. Todo mal, vos me decís, no, pero son burros. Sí, son burros. Pero además son corruptos. Es una combinación fatal. Una combinación fatal. Más en temas donde le pasan más lejos a la gente, porque se encuentran más cómodos, tanto para cometer errores como para la manito en la lata.